días, amigos. Hoy lunes 20 de mayo de este 2019. A partir de hoy se inicia el descenso, la cuenta regresiva hacia las elecciones de mayo del 2020 para renovar desde presidencia y vicepresidencia de la República hasta los puestos congresionales. Ya antes habrá, en febrero, entonces, mucho antes, 3 meses antes, se habrá escogido las autoridades municipales. Mientras tanto, la vida política, económica, social, institucional dominicana discurre, entendemos nosotros, con manifiesta normalidad hacia ese proceso, independientemente de lo ajetreada que usted observe las fuerzas políticas en contienda. Todo eso es normal en un proceso preelectoral como el nuestro, donde no se descansa. Y aunque la nueva ley electoral establece que será 3 meses antes cuando se habrá dispuesto la campaña abierta política de uso de sitios públicos, etcétera, para la promoción de candidaturas, lo cierto es que las cosas aquí difícilmente se contengan a esa disposición de la ley. Hay mucho activismo político dentro de el comportamiento dominicano de estas últimas 2 generaciones. Se produjo lo que tenía que producirse con respecto a la no certera afirmación del economista Pavel Isa Contreras, quien dijo que el Banco Central estaba quebrado porque no tenía recursos propios con los cuales pagar los intereses de los adquirientes de certificados. Supongo que dijo los intereses, porque también supongo yo que, siendo economista como lo es, profesional, sabe que los recursos de capital con los que se adquirieron los certificados están en bóveda en el Banco Central. O sea, seguro que se estaba refiriendo a los intereses, que ciertamente se suman en la contabilidad del Banco Central como pérdidas operativas, pero que pasan a ser un pasivo de la tesorería con respecto al Banco Central, dinero que le debe tesorería de Hacienda al Banco Central. Ayer, el asesor económico del Banco Central, Julio Genaro Andújar Schecker, mandó una comunicación al periódico Diario Libre, que fue el que publicó las afirmaciones del señor Pavel Isa Contreras, del economista Pavel Isa Contreras, muy amigo nuestro, que acostumbra a venir a este espacio con frecuencia, el que le dice que él debe saber, como profesional de la economía, que los bancos centrales no quiebran. Nunca, en ningún lugar, en ningún país, en ninguna circunstancia. Y que incluso son los únicos que están en todo el orden económico mundial autorizados a emitir moneda a nombre del Estado. Al tener que hacer esa precisión, el asesor económico del Banco Central le advierte también que la situación en que está inmerso el Banco Central por efecto de la crisis bancaria del 2003-2004 se debe a que tuvo que asistir con sus recursos, con emisión precisamente, a varios bancos que quedaron en situación tal, por efecto de esa crisis, que se exponían a la desaparición y con ello a la pérdida de los ahorros
de la gran cantidad de dominicanos, lo mismo que los de los depósitos, todo se iba. No obstante ese gran esfuerzo del Estado, se perdió el 20% de la riqueza nacional histórica creada hasta ese momento. El 20%. Se fue al zafacón. En una situación así, el Banco Central es el banco emisor, único banco emisor de cualquier país, en este caso de República Dominicana, acudió a la emisión de recursos, 80.000 millones de pesos, para poder afrontar la necesidad de liquidez de los bancos y del sistema financiero en su conjunto. Hasta ese momento, las pérdidas históricas, las acumuladas históricamente, desde la fundación del banco en el 47 hasta ese momento, sumaban 3.500 millones de pesos. Una chiquita de colí. A lo que se le agregó esta cantidad enorme de dinero que se emitió para poder afrontar. Desde entonces, lógicamente, eso fue a condición de que el Tesoro del Estado le devolvía esos recursos al banco. Porque si el banco emite y pone billetes con su autoridad y con la autoridad del Estado a circular para transar bienes y servicios basados soportados en esos billetes, lógicamente el Estado era el responsable de todo lo que estaba aconteciendo, como ha sido desde entonces. Esa intervención, que históricamente ha quedado inscrita como uno de los eventos trascendentes de la economía dominicana, que unos apoyan y otros no. Nosotros la apoyamos desde el primer momento. Esa intervención del Banco Central salvó la vida a muchísimas familias dominicanas, a decenas de miles de familias dominicanas que de otra manera no hubiesen preservado sus ahorros. Por tanto, a Pavel se lleva una lección. Aquí los economistas tienen que tener mucho cuidado cuando intervienen en público. Lo mismo le pasó a Ernesto Selman, que hizo afirmaciones también no sustentadas, como aquella de que el informe sobre el comportamiento de la economía en el primer trimestre de este año no era fiable en razón de que se estaba sustentado en encuestas. No. Está sustentado en trabajo de campo con instrumentales modernos actualizados que ha conformado el Banco Central como parte de la modernización de su sistema, su departamento de cuentas nacionales, ya certificado por organizaciones del calibre mundialista de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional. Ni qué decir de Banco Mundial, Comisión Económica para la América Latina. Ya este país puede dar informes oficiales del comportamiento de cada trimestre, apenas un mes después de concluir ese trimestre. Antes tenía que esperar 6 meses y después de esos 6 meses, unos 45 días para dar a conocer el comportamiento de la economía en esos 6 meses anteriores. Ya no. Para eso, bueno, se entrenó personal, se formó, se trajo personal incluso especializado de la OCDE y del Fondo Monetario y también del Tesoro de los Estados Unidos, para que pudiéramos llegar a esos grados de actualización de la contabilidad económica de la nación. Miren, ayer hubo mucha actividad política, en particular del sector que representa al licenciado Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana. Interesantísimas movilizaciones, fundamentalmente aquí en el Gran Santo Domingo. Pero con respecto a esas movilizaciones, yo quisiera hacer una precisión al respetado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, quien ayer llamó la atención
a sus compañeros y quiso extenderlo a todo el PLD, advirtiendo que de no proseguir en el poder, el licenciado Danilo Medina se pone en riesgo sus políticas y su programa ejecutorio. Yo quisiera preguntarle al señor Castillo si la permanencia del licenciado Danilo Medina en el poder, incluso más allá de un periodo, puso en riesgo las ejecutorias heredadas que se consideraron correctas del gobierno del doctor Leonel Fernández, como el metro, los elevados, el combate a la pobreza, todos los programas de solidaridad, como ustedes saben, con el CIUBEN como soporte. Si no se profundizó lo que ya era una preocupación del gobierno anterior, que era recomponer el campo. O sea, los políticos, y más el señor Castillo, que es evidente que es un recién incorporado a las filas de la política, tienen que tener mucho cuidado cuando hablan en público. Tienen que ser cuidadosos si quieren asentarse en la sociedad e ir adquiriendo experiencia y autoridad públicas. El licenciado Medina lo que ha hecho es en gran medida profundizar y ampliar los programas. Por eso es tan ameritado el PLD en toda la opinión pública, en la población dominicana. Porque ha sido ejecutor de políticas públicas de manera coherente, sólida. Porque no es contradicción de Leonel el gobierno de Danilo. Y porque tampoco se ha visto a Leonel, que ahora se presenta de nuevo como una opción, criticar las acciones políticas y las ejecutorias en el plano de políticas públicas del licenciado Danilo Medina, que se consideran, y lo consideramos todos los que estamos en esto de la opinión pública, una de las más provechosas históricas del país. ¿Sabe que usted, señora, poner en riesgo eso? ¿Pero y por qué? ¿Quién se atrevería? Mucho menos si procede de sus filas. Es verdad que se expone en otro plano. Yo quisiera preguntarle al señor Castillo, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿cuál fue la reacción que tuvieron los militantes, dirigentes y ex miembros del gobierno del doctor Leonel Fernández cuando se proclamó candidato a Danilo Medina y aún después? Respaldo firme, resoluto en todo el trayecto de un gobierno que merecía ese respaldo y que lo merece. Reconocimiento público. En la política hay que ser cuidadoso, hay que tener presente el presente y el futuro. No solamente vivir el acontecimiento y disfrutar el ambiente. No, proyecte, porque el país no termina mañana, prosigue. Y eso es exactamente lo que ha hecho de la República Dominicana una de las grandes naciones del tercer mundo en este momento, apreciada, admirada, porque le ha dado continuidad, porque ha afrontado con firmeza, con resolución, el deseo impostergable ya de progreso, de desarrollo económico, social e institucional del pueblo dominicano. Eso vale mucho, eso es trascendente y eso es exactamente lo que debe reclamársele a los políticos responsables del país. De manera que está bien, es bueno para el país que ya las fuerzas políticas se pongan en tensión, que se preparen para la lucha que desde hoy inicia de manera
indetenible hacia las elecciones. Nos faltan 364 días. Buenos días, don Bosa. Buenos días, ¿cómo te va? Para las elecciones nacionales. Nos falta más o menos eso. Y eso es lo que debemos sí tomar muy en cuenta para prepararnos para ese gran examen de nuevo de institucionalidad que nos hace cada 4 años, nos obliga a la Constitución presentar cartas credenciales de democracia, de buena administración personal, de preservación de lo que hemos logrado, esas cosas, esas pruebas que hemos logrado superar constantemente. Y a pesar del interregno del 2000 al 2004, la República Dominicana se repuso. Y como les digo, perdiendo ese 20% de su riqueza nacional, recobró la iniciativa y hoy por hoy es una de las naciones más pujantes de América Latina. En este momento encabezamos el desarrollo económico y social. Es que no hay sombras, eso no es verdad en el presente. Todo lo que presenta el futuro dominicano es anchuroso desde el punto de vista de oportunidades y de buena vibra, como dice la gente. Sí, no veo nada, ninguna oscuridad en el entorno político y social dominicano. Buenos días de nuevo, Moza. Buenos días, Pedro. Buenos días. Probó su cafecillo. Sí, lo probé, muy bueno, como siempre. Buenos días, señores. Yo me he sentido extrañado y con cierto nivel de indignación por la postura que han tomado algunos dirigentes políticos y representantes de nuestro fuero legislativo en torno al desatino extremo, estrambótico, irrespetuoso de una persona de por más descalificada como la cartita esta famosa del senador Bob Menéndez. Increíblemente hemos visto aquí voces que no solo aceptan como bueno y válido esta intromisión, esta injerencia, este atrevimiento, sino que lo ponderan. Desde sectores muy sensibles, muy sensibles cuando se va a tocar el interés y la soberanía del país, sobre todo cuando hablamos de temas migratorios, y Estados Unidos mete sus narices de atrevido cuando hay que hablar del control migratorio al que tenemos derecho soberano en el país. Claro. Pero ahora tú ves a esos mismos personajes promoviendo, fomentando, apoyando intromisiones de un sujeto que no tiene las calidades de ningún tipo, ni política ni moral, como es el señor Menéndez, condenado en los Estados Unidos por actitudes impropias que lesionan severamente lo que ha sido el espíritu y la basamenta del imperio de constituirse en guardián de los derechos humanos, del combate a todo lo ilícito, y sin embargo ese sujeto, desde situaciones enojosas que tienen que ver con prostitución, con menores incluidas, hasta manejos turbios, truculentos para procurar proyectos económicos de inversión en la República Dominicana, con expediente abierto aquí y allá, se da el lujo de mandar una carta diciendo que
pidiéndole a la administración republicana del presidente Donald Trump, demócrata, pidiéndole una intervención en la República Dominicana, que intervenga diplomáticamente para impedir la reelección y el posible establecimiento de una dictadura en la República Dominicana, válgame Dios. Y aquí entonces, usted ve un coro de voces, incluyendo gente del PLD, como el diputado Merán, que yo le tengo mucho respeto y cariño. Uno de los jóvenes de mayor proyección. Con mucha proyección, que no tiene necesidad. Para nada. De involucrarse en ese tipo de cosas. Para nada. Para él promover lo que él entiende que debe promover, como es la defensa a la Constitución. No tiene por qué convertirse en un vocero más de ese desafuero. Eso es un foul. Y tú lo ves ahí. Tú lo ves ahí. Entonces esa es una situación que se está dando, que el país tiene que ver cómo que se están manejando sus actores. Porque ni siquiera lo entiendo, oye bien Pedrito, ni siquiera lo entiendo en Luis Abinader. Porque quizá entre los nacionalistas aquellos, yo puedo entenderlo, con sus vínculos, su tradición, por mucho tiempo, con el movimiento, contra el movimiento progresista en el país, porque se han manejado en eso toda la vida. Rechazaron hasta las relaciones con la República Popular de China. Rechazando las relaciones con la República Popular de China. Sí, pero para que tú veas. Eso es un desmadre. Pero Luis Abinader, eso es un desmadre. que viene de un partido como el Partido Revolucionario Dominicano, que resistió y fue víctima de esas tropelías del imperio. Y ni decir de los seguidores del profesor Juan Bosch, con el asunto del injerencismo. Ahí deberían estar todas las puertas cerradas a cualquier tipo de situación que vaya en menoscabo de la libre determinación del pueblo dominicano y de cualquier otro pueblo del mundo. Porque ese es así que es, eso sí de verdad, que es una posición de principio. Pero la reelección no es posición de principio ni del PLD ni del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué tú dices? Porque ambos han estado en el proceso reeleccionista abiertos. Ya veo. ¿O acaso Leonel no se religió? No, y el propio Danilo. Y Danilo no se religió. En representación del PLD. Exactamente, del PLD. Y en el Partido Revolucionario Dominicano no lo intentó. No lo intentó Hipólito Mejía. Perdió, pero lo intentó. Entonces, esa sí no es una posición de principio, la reelección. Ahora, en la defensa de la soberanía sí es una posición de principio. Y ahí no se puede. Y ahí el PLD no puede dar el más mínimo asomo de debilidad. Por muy fuerte que sea su coyuntura, como la que está viviendo ese partido ahora mismo. Así mismo es. Por pujos, por posición de poder entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Porque tampoco creo yo, porque son tan... Ahí Pedro, la miseria de la política, han sido capaces en ambos casos, en ambos lados, han sido capaces de negarse a sí mismos y no darse cuenta que ese es un proyecto de nación que nació antes del 96, se cuajó, se hilvanó con el traspaso de un liderazgo y una visión vertical como la del profesor Juan Bosch, a una visión abierta, mucho más plural y con vocación de poder, dirigida efectivamente por esos dos grandes hombres de la nación que son Danilo Medina y Leonel Fernández. Y montaron junto con otros importantes dirigentes del país todo un proyecto de nación que ha dado frutos maravillosos a esta república. Y que sin embargo ahora usted ve eso con vilipendiado unos con otros, hasta el colmo de
de prestarse a algunos PLDistas a hacer causa común con ese desafuero de un hombre del delito. Mi respeto. Como es el senador ese, que no debería mencionar a la República Dominicana, ese desvergonzado. Entonces tú ves a gente del PLD en eso. ¿Por qué? Por la coyuntura. No justifica para nada. Eso no se justifica, Pedro. No. Eso es una vergüenza. Así que al amigo Merán, que yo le tengo mucho respeto, mucho cariño. Que se examine. Que se examine. Porque yo no creo que sea muchacho de le mandaron a decir. No. Eso fue una persona muy bien. Bueno, fue una iniciativa salió personal, con eso. Un hierro. Sí, un hierro. Y Abinader, que tú le tiras una soga ardiendo y se agarra de ahí. Pues tú entiendes ese tipo de cosas. Las debilidades son extremas en la oposición. Extremas en oposición. Y entonces tú ves, ahora voy yo a pasar al otro tema. Porque por eso es que es bueno mantenerse a prudente distancia de esas controversias, sí, Pedrito. Y para uno ver con más tranquilidad, enfocarse. Yo estuve diciendo, pero ven acá, las encuestas, el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional, que él y todo el mundo lo reconocen y lo tienen que reconocer, que es así. Pero tiene un impedimento constitucional que la propia Constitución tiene, ella, mecanismo para desatar eso, sacar eso de ahí, siempre en el marco del respeto a esa Constitución, a sus procedimientos. Yo no voy a entrar en detalle porque no voy a caer en eso. No me voy a poner yo ahora a cuestionar, a poner paredón moral de quién, si haces esto, tú estás en el paredón. Si no haces esto, tú estás en el paredón, porque ni el trujillato que fuera. Porque eso es otro exceso. Y cuestionamiento severo a gente del PLD y del PRM y del Partido Reformista, gente decente que hay ahí en el Congreso Nacional. Pero si le ponen un paredón ahí, ya eso es usted la de juicio. Pero ese no es el tema. El tema es que yo digo, me pongo a revisar, digo yo, pero ven acá, ¿cómo es posible? Ciertamente las encuestas, cuando le preguntan a la gente, en casi todas las encuestas, para no decir, en casi todas, sobre que si está de acuerdo con que se modifique la Constitución para abrirle paso, y la gente dice, una gran mayoría, que no está de acuerdo. Pero a esa misma gente tú le preguntas que cómo ve el gobierno de Danilo Medina y a Danilo Medina, y la mayoría dice que va bien y que le gusta cómo está haciendo el asunto el hombre. Luce una contradicción. Por eso las encuestas usted tiene que saber cómo la maneja, cómo la interpreta y cómo la proyecta. Luce una contradicción. Entonces yo digo, déjame ver cómo es posible que se estén dando cosas aquí. Déjame revisar qué ha hecho el presidente Danilo Medina como para después de estos años de gobierno, 7 años, ya va para 8 años de gobierno. Continuo. Con desgastes que son, se ponen de manifiesto en cualquier administración. ¿Cómo es que este hombre mantiene ese nivel de popularidad y de ascendencia en la mayoría de la población? Además, una administración que no ha tenido descanso, Pedro. Lo que ya característica... Ha tenido que estar defendiéndose. Luis Abinader todavía hoy no reconoce que perdió. Lo que es característica... No lo ha dicho públicamente. Lo que es característica de las administraciones del PLD. Del PLD. Que terminan en alta siempre. Entonces, Danilo Medina está en esa condición y con un ataque despiadado a política pública, no solo a él en el plano personal, sino a política pública. Porque aquí ese de Punta Catalina ha sufrido desmanes de gente de la oposición y de gente del propio partido, como lo hicieron a Leonel Fernández con el metro. ¿Te acuerdas con Leonel Fernández? Desde el mismo partido. Dentro del mismo palacio. Procuraron boicotear y trataron de parar
esa excelente obra de gobierno del presidente. Pues lo mismo trataron de hacer y han tratado de hacer con Punta Catalina. Ah, pero entonces digo yo, déjame hacer mi levantamiento. Y me puse a hacer un levantamiento, Pedro. Y me encuentro que el componente, el gran componente de este hombre ha sido el componente de la inversión social. Ese campesino, ese productor agropecuario que habló en estos días, muy característico él con el sombrero entre las muchas cosas que dijo, bueno, se suele hacer eso en los reconocimientos, y cuando tú tienes un presidente ahí de frente, tú dices cosas, bueno, y pondera. Pero dijo, él expresó lo siguiente, él dijo, ese presidente tiene la virtud de que ha sido el presidente que más se ha enfocado en resolver la gran deuda de este país, que nos incluye a nosotros los productores nacionales. Y dijo, y él mismo se respondió, la deuda social. Y ciertamente, a partir de eso que yo voy ahí, hice el levantamiento, Pedro, y encontré que efectivamente, en todos y cada uno de los puntos que constituyen esa enorme y pesada deuda social, ha estado presente el presidente, la administración del presidente Danilo Medina, tocándola en forma puntual y reivindicando y procurando saldar esa deuda. Y te vas a educación y desde el 4%, que no lo generó Danilo Medina, lo generó todo un movimiento que venía desde hace tiempo reclamando un 4%. Bueno, pero él respondió a eso y lo ha ido aplicando con resultados tangibles. Y los intangibles, entre los cuales está la calidad de la educación, eso hay que darle también su tiempo. Porque es un proceso de reforma que ha llevado primero a tener la más extraordinaria red nacional de infraestructura escolar que hayamos conocido. La implementó el presidente Danilo Medina. Terminó en el país las fotos permanentes, continuas, de niños recibiendo clases debajo de un árbol o con tú veías las escuelitas deterioradas, todas destempladas. Eso terminó, eso salió. Desde el 2012, hay que decirlo, del 2012 a la fecha, eso terminó, Pedrito. Una infraestructura escolar inigualable, con fallas, con muchas fallas. Algunas de las cuales se están corrigiendo, como algunas escuelas que se construyeron donde no se debían construir, escuelas que se construyeron y no llevaron todo el rigor que debía llevar. Pero son 23.000 aulas. Pero son 23.000 aulas, Pedrito. Pero la tanda extendida. Algunas han sido mal. La tanda extendida, Pedro. Tú quieres ver un componente que se aproxime más al Estado, devolverle o darle al país, pagarle al país esa deuda social que era tan extendida, por todo lo que ello ha significado y significa para la sociedad dominicana en su conjunto, y que toca no solo a los más vulnerables, sino que toca al sector de clase media, con la tanda extendida. Sí, pero que le paguen los 5.000 pesos. Está bien. 5.000 millones de pesos. Sí, yo sabía, ese es uno de los argumentos. Exacto. ¿Le paguen eso? Sí, yo veo ahí que hay el periódico. Sí. Ahí está el listín diario resaltando eso. Pero está bien. Pero es verdad que también. Sí, pero mientras la charla viene, antes no era que no había, que había deuda de 5.000 millones. Antes era que no había almuerzo escolar. No había tanda extendida. Antes no lo había, ahora lo hay. Hay una tanda extendida que está respondiendo y que ha llevado a centenares de miles de mujeres que no podían ir a trabajar porque tenían que esperar para cocinarle al muchachito, al niño al mediodía, irlo a buscar. Esas mujeres están incorporadas al trabajo porque tienen a buen resguardo sus niños, que no se le duermen porque ese cerebro recibe ese oxígeno con el desayuno escolar. Tienen la merienda, tienen el almuerzo y tienen el cuidado de personal capacitado en las escuelas. Pero entonces tú te tomas desde el 2012 a la fecha, porque tengo que ver por dónde que viene el asunto de que a Danilo Medina, estas ponderaciones de dónde vienen.
pero ahí tiene el otro componente, que ese sí que es verdad, Pedro, que abre un abanico que toca la deuda social, que es la visita sorpresa, que se ha tratado de desdeñar también, la visita sorpresa en todos sus componentes. Uno de los cuales yo quiero destacar en forma clara, que es el crédito, por todo lo que eso implica, el crédito, que era prácticamente, aquí no se podía hablar, aquí había asociaciones y productores que no podían ni siquiera mirar hacia un banco, estaban todos en manos de la usura criminal. Crece de 18 y 22%. Para que lo sepa, Pedro. En el Banco Agrícola. Sí, y sujeto, no, y cuando se metían a la usura, sujeto a que si no pagaban, no solo perdían la tierra, podían hasta perder la vida, porque tú sabes cómo es que cobran esos tigres de la usura. Ahí los usureros son terribles. Todo eso cambió, eso ha cambiado en forma sustancial. Desde el capital que ha aumentado, que se ha incrementado considerablemente en el Banco Agrícola para esos fines, hasta los recursos que provienen del FEDA, siguiendo por lo que ha sido la compuerta del Banco de Reservas, hasta tocar las ventanillas que han tenido que abrir las demás instituciones bancarias que antes, por el problema de la vulnerabilidad, no le daban crédito al sector agropecuario, y ahora tuvieron que abrir ventanillas. Y además se demostró que el pobre paga. Y ahí está entonces el Banco de los Pobres, como le llaman. El Banco de los Pobres que le llaman banca solidaria. Pero hay otro componente fundamental, que por eso yo digo, los políticos tienen que detenerse y ver los procesos. No pueden estar de gallo locos. Aquí hay una gallo locura terrible. Porque por eso es que le tocan por tercera. Mientras están hablando de disparate y sandeces, esa gente, esa maquinaria del gobierno y el presidente de la República están en lo suyo. Miren otra cosa, Pedrito. Y lo que está aconteciendo con la titulación en este país. Tú sabes lo que es que del 2012 a la fecha se han entregado más de 57,000 títulos de propiedad. ¿Tú sabes lo que eso significa, Pedro? Cuando una gente tiene un título en la mano, tiene una garantía de vida. Tú sí sabes de eso, Pedrito. Tener un título, Pedro, eso te significa todo. Duerme tranquilo. La titulación. Y cuando usted habla de 57,000 títulos, usted tiene que multiplicar eso mínimo por 3, porque estamos hablando de familias. Estamos hablando de familias. Entonces, ese es otro componente que la oposición tiene que ver, tiene que chequear, porque estamos en presencia de un gobierno que se ha enfocado en tratar de complementar, de darle y de ir más allá de lo que inició el presidente Leonel Fernández. ¿Tú me estás entendiendo, Pedrito? El fortalecimiento de las instituciones y el proceso de cambio en el Estado Dominicano. Exacto. Y el proceso para el desarrollo vial y la modernidad en el país, ahora encontrado con este señor, con Danilo Medina, ir a lo puntual, a lo básico de la gente, al de ahí, y está dando respuesta. Entonces esos 57,000 títulos usted tiene que multiplicarlo por el promedio de la familia, que es 3 o 4 por familia en la República Dominicana. Cuando usted va y le pregunta a una gente de esa que recibió el título del presidente por el presidente, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Y finalmente, ustedes saben perfectamente bien lo que está pasando en este país en materia de energía eléctrica, de electricidad. No solo por la mejora que la ha habido, solo el 8% de este país no está electrificado. Porque a través de ese programa que se ha fortalecido, del programa de electrificación rural y suburbana, eso llega a puntos recónditos del país, la electricidad, y de la mano con la electricidad llega el agua, porque llega el motorcito para impulsarla y llegan esos pequeños acueductos
Entonces ahí está. Pero si usted a eso le da el componente de Punta Catalina, con una inversión como esa del Estado Dominicano, que ha llevado a cambios sustanciales en todo el esquema de la estructura de generación de energía en el país, porque ha puesto a los empresarios que no querían meterse la mano en el bolsillo a meterse la mano en el bolsillo. Y avanzar. Y avanzar. Y avanzar. El gasoducto que están construyendo. Y ni hablar que esa maravilla que es el metro de Santo Domingo, que fue revolucionario. Me acuerdo cuando se burlaban del presidente Leonel Fernández cuando habló del Nueva York chiquito, porque son tan cretinos algunos, que digan, Nueva York chiquito, desdeñando lo que era una visión de un señor que vio cuando habló de Nueva York chiquito en aquella época, habló de la modernización, de la eficiencia y de las condiciones para atraer capitales, por ejemplo, para que vinieran todas esas franquicias que han llegado al país y siguen llegando internacional. Se refería a eso. Pues de la misma manera, este presidente de la República que ha hecho, ¿por qué está tan bien valorado? Bueno, porque en adición a darle continuidad con la segunda línea del metro y su impacto que ha tenido hacia el este, que es esa provincia de Santo Domingo Este, la más grande, porque ahí ese municipio es el más grande, Pedro, el municipio de Santo Domingo Este. Además de eso, viene con un sistema adicional como el teleférico, que ha sido un palo, que viene el de los Alcarrizos y ya le están reclamando otros transporte. ¿Y qué es transporte? ¿Ustedes saben qué significa eso? Además de limpieza, de decencia, de esas damas que se pueden montar al metro, se pueden montar al teleférico, sin temor, se pueden poner sus medias, que no se le va a romper, no va a haber un tigre a propasarse. Van a llegar tempranito. Desde la Charles de Gaulle se colocan en la feria, por el trasvase, por ese circuito interesante que se ha dado entre teleférico, metro, autobuses de la ONSA y autobuses del sector privado. Si sigo, y mañana voy a seguir, para que ustedes vean que eso es lo que, no lo que tienen que hacer, que es lo que yo les sugiero, hay que defenderlo, lo que les sugiero a la oposición, a los que están dentro y fuera, porque los tigres dentro también, que entiendan, tienen que ver la cosa y aquilatarla y ver cuáles son los flancos que quedan para entonces usted aproximarse con una estrategia que cale, que llegue y que no encuentre el valladar de una gente que le diga, pero ¿de qué usted me está hablando? Si a mí me está yendo mejor. ¿Cómo usted me va a negar esto si esto es lo que yo estoy viviendo? Muy bien. Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. De que te vaya a decirte algo. Sí, sí. en el aire porque se me saludos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo concluyó la feria? Gracias por estar con nosotros. Hipotecaria del Banco de Reservas. Bueno, eso es digno de comentar, y ustedes me lamento que no lo hayan comentado y me dejen ese comentario a mí. Pero yo quería preguntarte de verdad, o si había cifras posteriores a esa. Esas fueron las de anoche, 5.200 millones para unas 2.200 unidades habitacionales. Exacto, sí. Pero fíjense, hay más de casi 9.000 solicitudes en proceso, pendientes de proceso. El valor de 9.700 millones. El valor de 9.000 millones en solicitudes, en proceso. Los bancos tienen carteras para cada área, es decir, un banco tiene una cartera hipotecaria, tiene una cartera de consumo, tiene una cartera comercial, etcétera. Obviamente que esto desborda la posibilidad de cualquier cartera de un banco en un momento determinado. Claro. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos interpretar para esto? Bueno, la certidumbre en la economía. Correcto. La certidumbre. Cuando yo en mi columna de ayer hablaba de una variable de las cuentas nacionales que se llama índice de confianza al consumidor. Sí. Yo siempre me llamaba mucho la atención porque en Estados Unidos es muy usada para medir la calidad, la capacidad y el alcance de la economía global. Y en Europa también, y hay
buró de discutir eso, la confianza que pueda tener, que no es más que el consumidor valorando la economía. O sea, tú compras, tú adquieres un bien, un servicio en atención a cómo tú valoras la economía. Si compras un carro, si compras una casa, si ingresa en un crédito. Entonces, cuando tú ves que, digamos, entre 9.000 más 5, 14.000 millones y tanto de pesos en intención de solicitar un financiamiento, de los cuales se han aprobado 5.000 y tanto, tú debes entender que eso es un significativo atención, una significativa visión de que el consumidor tiene confianza en la economía. Es así. Así es. El consumidor tiene confianza en la economía. Pongamos 2 periodos para que la gente pueda entender mejor. Si nosotros estuviésemos en el año 2002, 2004 y se hace una feria hipotecaria de esta naturaleza, no hubiese pasado de 500 millones. ¿Por qué? Bueno, porque con una tasa por sobre el 40%. Pero no iba a haber motivación ni siquiera para y una devaluación de la moneda de 60 a 1. Entonces tú no puedes pretender que nadie pueda adquirir una vivienda. Imposible. Solamente lo que se estaba manejando en moneda fuerte era que tenían una incidencia en el consumo, en la economía dominicana. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el mensaje que uno le puede mandar a la clase política dominicana, a propósito de que tenemos un gran amigo que vamos a tener hoy, que es Bautista Rojas Gómez, Bauta, nuestro apreciado amigo, miembro del Comité Político del PLD. Yo no sé si la clase política dominicana piensa globalmente, es decir, todos nos dividimos en un momento determinado en opiniones que pueden ser divergentes, pueden ser coincidentes, pueden ser convergentes, pero al fin y al cabo siempre, hoy, mañana, cualquier día, eso será porque el ser humano es así. Cada uno de nosotros ve la realidad de una manera que posiblemente no la vea otro. Lo que sí, las sociedades que han avanzado es cuando el liderazgo político, el sector productivo en sentido general y la academia coinciden en una ruta global hacia el progreso. Si ahora mismo, desde el año 1996, con la interrupción del año 2001-2004, este país se ha transformado en menos de una generación, en menos de que transcurra una generación. Una generación son 25 años, ¿ok? Este país está totalmente reformado. Tú mencionaste a Nueva York chiquito, y estamos hablando de un país que hace 50 y tantos años todavía la mayoría de los campesinos dominicanos no se habían puesto zapatos de manera permanente, sino que se mencionaba el calzapollo o el par de zapatos usados para ir al médico, ir a misa o ir a un bautizo, una actividad social importante. La mayoría de los obreros agrícolas trabajaban descalzos. Descalzo. La literatura dominicana se sustenta sobre esa realidad, especialmente la literatura de don Juan Bosch. Entonces, si nosotros vemos eso y nos reflejamos también en América Latina, globalmente, nos decimos, bueno, la economía dominicana todavía va a encabezar a la región en crecimiento este año, 5.5. Generalmente, la economía crece un poco más de lo que la sitúa el Fondo Monetario generalmente. Es decir, que podríamos estar en 5.7 si las cosas van bien. Entonces, es la economía más que va en mayor crecimiento. Pero además, Pedro dice que es la Virgen de la Altagracia que cuida a la República Dominicana. El sector externo de la economía, a pesar de la locura del presidente Trump, permanente, que le ha ido bien con su locura, no lo niego. Pero a pesar de eso, el sector externo de la economía dominicana se mantiene vigorosamente como elemento fundamental aportante a su crecimiento y a su expansión. Tenemos la remesa, porque la economía de los Estados Unidos se sitúa en un crecimiento por sobre el 3% este año. Igual la figura que te dije, índice de confianza al consumidor, pleno empleo, lo que te dice que casi 1 millón y tanto de dominicanos que están allá, un 90% debe estar trabajando, consolida
la remesa para la República Dominicana, que el año pasado bordeó los 6.500 millones de dólares. Así es. El turismo de calidad, que es el turismo de los Estados Unidos, se ampliaría, creció por sobre un 6% el año pasado, se situó también cercano a los 7.000 millones de dólares. La inversión extranjera directa, especialmente en manufactura, en el ámbito de energía eléctrica y otros, energía renovable, energía limpia, que provienen de los Estados Unidos, también amplió. El año pasado fueron 2.600 millones de dólares de la inversión extranjera directa. Y se reduce una cuenta importante entre las cuentas nacionales, que es la cuenta corriente de la balanza comercial, que se reduce a consecuencia de que se activa aún más el comercio entre Estados Unidos y República Dominicana, a consecuencia de la bonanza económica de los Estados Unidos. Por tanto, se reduce el déficit en el intercambio comercial con los Estados Unidos, que bordea los 4.000 millones de dólares. Es así. Estoy dando este panorama para que ustedes entiendan, a ver si uno le puede explicar a la clase política dominicana, especialmente al gobierno y al partido gobernante, que tiene que haber algún punto de inflexión en esta caminata hacia el año 2020, en que el liderazgo retome su cordura. ¿Se puede decir eso, Pedro? Retome su cordura. No quiere decir que está totalmente en bandolera. No. Pero sí hay que señalarle que hay un elemento fundamental a que defender, que es eso que yo acabo de decir. El activo más importante de la República Dominicana es la certidumbre económica, como lo demostró la Expo Hogar Banreserva. Es decir, la gente piensa que este país va a seguir bien por los próximos 4 años, 8 años, 12 años. Si no, no hacen inversiones para un periodo como de 20 años, como el efecto es una vivienda, en el menor de los casos. Este país, lo que le llama la familia de menor ingreso, está pensando a largo plazo. Si no, miren Ciudad Juan Bosch, miren La Barquita, miren. Hay una gente que una familia que habrá que hacerle una estatua en alguna vez de la vida, que es a la familia esta constructora, los Bisonó. Sí, bueno. Los Bisonó. Están presentes en todo. No, pero es por eso. El sector privado, no hace diferencia. Promotor de vivienda, que invierte, apuesta a que puede obtener utilidades y la ha obtenido y se ha mantenido, construyendo decenas, miles de viviendas de bajo costo. Así es. Viviendas de hasta menos de $1 millón en algunos casos. Sí, así es. Y llegan a 2 y quizás 3 millones. Y miles de familias logran acceder a ese nicho de viviendistas. Yo le quiero decir algo a la oposición. Tú le mandaste muchos mensajes. Yo nada más quiero decir esto. Las movilizaciones que se han producido en las 2 semanas últimas en el país por parte del Partido de la Liberación Dominicana te demuestra, uno ve una cosa importante. El PLD no solamente está vigente, el PLD está vigoroso, aumenta. Es como una persona que esté bien, coma bien, esté fuerte, pero le ha cogido con beber todos los días. Quizás eso sea un problema y se está emborrachando mucho de lado y lado. Yo creo que, como lo ha hecho siempre... Una capacidad de convocatoria, 5 eventos el mismo día. Una capacidad de convocatoria, sí, pero vamos a ponerle, había uno en San Cristóbal también donde se movilizaron gente, y la semana pasada también había movilizaciones importantes en el Estadio Olímpico, y había movilizaciones importantes cuando había en el Estadio Olímpico, con la hueste del presidente Fernández. Habían como en 2 o 3, no sé cuántos puntos más. Y todo eso son, como tú lo pongas, de la manera que tú lo pongas, son PLDistas. O son gente que creen que el gobierno y el partido están haciendo alguna buena función. Yo creo que alguna vez el liderazgo del PLD tendrá que verlo con la óptica que yo le estoy viendo. Sesgado es la mitad de todo, o menos de la mitad, o como usted lo quiera poner, pero sesgado es la división, dividir. A mí me parece que se puede sumar, se puede multiplicar, se puede hacer un esfuerzo aún mayor. Eso no se puede nunca perder la esperanza, porque este país no puede parecerse a Nicaragua, no puede parecerse a Venezuela, no puede parecerse
a este muchacho que está allá en la mitad del mundo, al país, a la nación que está en la mitad, a Ecuador, a Argentina, con el neoliberalismo rampante. La presidenta Kirchner se presenta ahora como candidata a la vicepresidencia, etcétera. Nosotros tenemos que seguir este camino, pero para que esto se produzca, tiene que el Partido de la Liberación Dominicana hacer todo un esfuerzo de madurez política, que yo no sé, porque yo no soy miembro del comité político, por eso es que vamos a hablar con un miembro del comité político, a ver por dónde que vamos, o sea, por dónde va el país. La oposición no termina de arrancar, es la verdad. Si hubiese una oposición fuerte, probablemente la fiesta de división en el PLD no estuviera tan intensa. Si hubiese una oposición fuerte, alguien tuviera una madurez mayor, como una vez nos lo dijo un gran líder del PLD a nosotros, la razón por la cual había que tomar una decisión en las elecciones pasadas. Por último, yo quiero decirle a alguna gente aquí lo siguiente: la intervención de los Estados Unidos a través del liderazgo de Estados Unidos, sea legislativo, sea del Departamento de Estado, sea del Pentágono, es rechazable en todo estado de causa, para que beneficie a quien tenga que beneficiar. Pero por si algo, eso de estar amenazando a la gente, diciéndole que si quieren guerra van a tener, eso no es bueno. No les lo estoy diciendo, eso no es bueno. Porque si, como dijo nuestro queridísimo amigo, menciono su nombre, querido amigo, el doctor Marino Vinicio Castillo, digo yo, interpretando lo que él dijo ayer, si fue el enemigo de mi enemigo el que le dijo a ese señor que interviniera en los asuntos internos, como quiera es una ofensa para el país. No importa que haya sido el enemigo de mi enemigo. No sé si me explico. Y si no, miren, ¿qué vamos a hacer ahora con el secretario general de la OEA? Que se va a Bolivia, que ese sí había un impedimento constitucional. No solamente un impedimento constitucional, sino que se hizo un trabajo jurídico encomendado a abogados europeos que señalaron que no se estaba violentando los derechos humanos. ¿Te acuerdas? Y entonces va el secretario. Dejar a Evo fuera sin posibilidades. Entonces va un señor que dijo que esta islita, ese señor que le dijo a Evo que lo discriminaban si le impedían ir a una reelección, fue el que vino aquí y dijo que esta islita, para dejar entredicho que por qué nosotros estamos divididos en dos países. Ese mismo, el secretario general del Ministerio de Colonia. Entonces, por eso yo todavía y hasta el día de la víspera voy a confiar en el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente en dos grandes líderes, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Vámonos a un cambio si tú no lo sientes más. Sí, por ahí viene entonces. Bautista Rojas Gómez. Sí. Trabaja duro él. Tú se levanta, creo que como a las 4 de la mañana y comienza a hacer ejercicio. Nuestro buen amigo Bauta, que vamos a tenerlo aquí en un momentito al retorno de esta breve pausa.